Muy buenas tardes, queridos estudiantes de octavo año básico. La clase de hoy día va a ser un resumen de las primeras clases que vimos durante este mes en curso. Corresponde a los conceptos relacionados con literatura. De acuerdo a eso, entonces, partimos nosotros viendo lo que era la literatura, que en el fondo corresponde a todo texto que mezcla, ¿cierto?, la ficción más la realidad. De acuerdo a eso, dijimos además que todo ser humano, mientras se comunica con otro, siempre está sujeto a la llamada situación comunicativa. La situación comunicativa en este caso estaba compuesta por los siguientes elementos: un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, código y el contexto. Ahora, esto que está desarrollado en cualquier comunicación humana, ¿cierto? Podría ser un texto argumentativo, un texto expositivo, un texto literario, el que fuese, ¿cierto? En el caso de la literatura tiene ciertas características específicas. En el caso del emisor se divide en dos. Nos encontramos por una parte con el autor, que en este caso corresponde a la persona de carne y hueso que escribe el texto, y por otra parte tenemos el narrador, que yo lo expliqué muy bien en clases, corresponde al punto de vista que elige el autor para contar la historia que está transmitiendo. Por ejemplo, si él lo quiere contar desde la experiencia más íntima, puede hablar un narrador en primera persona gramatical. En cambio, si lo quiere ver desde una experiencia un poquito más externa, luego puede hacer en tercera persona gramatical. Ahora, ¿cuál es la complicación respecto de esto? Que en la primera persona gramatical yo me encuentro con un narrador que podría ser protagonista, que es cuando habla sobre sí mismo, ¿cierto? O un narrador testigo, que es cuando, hablando desde sí mismo, cuenta lo que otro está haciendo. Luego tenemos el narrador en tercera persona, que en primer lugar está el observador, o que también se le llama de conocimiento relativo. Este es aquel que solo puede contar aquello que se ve desde afuera, pero sin incluir los sentimientos. Finalmente, tenemos el narrador omnisciente. ¿Por qué le llamamos omnisciente? Porque la característica de la omnisciencia es estar en todos los lugares a la misma vez. Por lo tanto, el narrador omnisciente es aquel que puede narrar lo que le pasa a alguien desde adentro, como también lo que le pasa a alguien desde afuera. Es decir, incluye sentimientos, puede hablar del pasado, puede hablar del presente, puede hablar del futuro. Es decir, lo sabe todo absolutamente. Luego, nos vamos al segundo elemento de esta situación comunicativa, como ya señalé anteriormente, que es el receptor. En este caso, el receptor también tiene dos aristas. Está el receptor ideal y por otra parte está el receptor real. Cuando hablamos del receptor ideal, yo explicaba muy bien en clase que el receptor ideal es aquel que se imagina este autor que escribió cuando escribe la historia. Me explico. Por ejemplo, si yo escribo un cuento sobre terror y tengo una idea de lo que implica el miedo en esa persona, yo espero que aquel lector que va a recibir ese texto al leerlo entienda lo mismo y sienta lo mismo que sentí yo al escribir el texto. Por eso se le llama ideal, porque en el fondo es una especie de lector perfecto. ¿Cuál es el problema? Que en la realidad existe tú, yo, tu mamá, tu papá o cualquier otra persona que lee el texto y evidentemente nunca va a sentir ni va a entender exactamente lo que el autor quiso decir cuando él creó el texto. Por lo tanto, por eso hablamos de lector ideal y lector real. El lector ideal siempre permanece igual. En cambio, el lector real puede cambiar. Puede cambiar en varios aspectos. Primero, puede cambiar, por ejemplo, en la edad. Yo puedo leer un texto ahora que tengo 39 años, lo puedo haber leído cuando tenía 10 años, lo puedo leer en 20 años más cuando tenga más de 60. Y cada vez que lo lea, voy a tener experiencias distintas del texto. También puede cambiar en el mismo momento. Por ejemplo, ahora a usted le está tocando leer El Principito.
Y resulta que todos ustedes integrantes del curso, que tienen más o menos entre 12 y 14 años, ¿cierto? Varían en sus edades, varían en sus experiencias, varían en la comprensión que van a tener en el texto. Por lo tanto, la misma persona, ¿cierto? O los mismos personajes, llamémoslo de ese modo ustedes, que van a leer el texto al mismo tiempo, también varían. Bueno, creo que en ese aspecto quedamos más o menos claros. Luego nos vamos al mensaje. ¿Qué pasa con el mensaje? El mensaje en el fondo es lo que los autores le llaman la famosa trama. O en el fondo es la historia. Por lo tanto, cuando hablo yo de mensaje significa el texto en sí mismo, que no va a cambiar independiente de los años que hayan pasado, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las variaciones que se pueden dar? Básicamente tiene que ver con lo que es la traducción. Por ejemplo, ustedes en este momento están leyendo El Principito, ¿cierto? Lo están leyendo en español, en una traducción que se hizo ahora, en la actualidad. Pero el texto fue escrito hace más de 60 o 70 años, fue escrito en francés, en otra época, con otras palabras. Por lo tanto, evidentemente que el mensaje no es exactamente el mismo, pero sí la trama y el orden de la historia se mantiene. Por lo tanto, es inalterable. Independiente que el texto esté escrito, por ejemplo, por un canal que podría ser, y en este caso paso al siguiente elemento, podría ser un libro, ¿cierto? Que es en papel, que es el clásico, o podría ser, por ejemplo, hoy día un audiolibro, ¿cierto? Que es el que prefieren los estudiantes, que en vez de leer el texto prefieren escucharlo, ¿cierto? O, por ejemplo, podemos verlo en internet, a lo mejor con un documento, por ejemplo, en Word, que aparecen con doc, ¿cierto? O, por ejemplo, un PDF, o que también hoy día aparece el famoso EPUB, etcétera, etcétera, que son todos los formatos que hoy día uno encuentra. Incluso también existen los famosos Booktuber o Booktube, que es cierto que son como resúmenes, pero hechos a partir de videos de los libros. Ahí tienen distintos canales que uno pudiera encontrar. Ahora, eso se hace a partir de un código. El código es el sistema, ¿cierto?, de signos que yo elijo para transmitir un mensaje. En este caso, por ejemplo, en el caso de El Principito está escrito en un texto escrito, letra, ¿ya? Podría haber, además tiene en algunos casos imágenes. Podría estar hecho, por ejemplo, como algunos libros de hoy en día que son cómics o que solamente son imágenes sin ningún tipo de viñeta ni ningún otro elemento, etcétera, etcétera. Es decir, el código puede ser variado dependiendo del objetivo que uno tenga. Y el contexto en el caso de un libro también varía. Y varía de dos modos. Primero, hablamos de contexto de producción, que en este caso el contexto de producción corresponde al año en específico que el texto fue escrito. Ojo, una cosa es cuando fue escrito y una cosa es cuando fue publicado. En algunos casos un texto es publicado mucho tiempo después de que fue escrito, ¿ya? Esos son los famosos escritos póstumos que se llaman. Por ejemplo, las cartas de Gabriela Mistral, que fueron publicadas hace como 5 o 6 años atrás en el diario El Mercurio, habían sido escritas en los años 60, 70 y recién las liberó su secretaria hace 6 o 7 años atrás y El Mercurio las publicó ahora. Entonces hay una diferencia bastante grande entre cuándo fue escrito y cuándo fue publicado. Por último, tenemos el contexto de recepción, ¿ya? Y el contexto de recepción en el fondo es cuando se lee el texto. Entonces, aquí podemos inferir una característica súper simple. El contexto de producción siempre, ¿qué va a pasar? Es estático, no cambia. Un texto cuando es escrito siempre va a ser el mismo. En cambio, el contexto de recepción siempre es variable. Bueno, esos son todos los elementos que vimos en un principio en la primera clase y que tenían que ver con los grandes elementos componentes de la literatura a partir de la situación comunicativa. Eso es todo. Espero que les haya servido el video y que les haya quedado claro cada uno de los conceptos que hemos tratado en esta clase.